Buenos días, profesora. El día de hoy le vamos a explicar la teoría de Arrhenius. Mi grupo está conformado por Jonathan Samuel Alvarado Mejía, Oscar Ernesto Enrique Jiménez y mi persona. ¿Qué es la teoría de Arrhenius? Arrhenius definió los ácidos como electrolitos que contienen hidrógeno y que disueltos en agua producen una concentración de iones, hidrógeno o protones H+, mayor que la existente en el agua pura. Del mismo modo, Arrhenius definió una base como una sustancia que disuelta en agua producía un exceso de iones hidróxido o HOH, también llamados aniones hidroxilo. Aquí podemos ver una fórmula que es la que presenta en la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius ha sido objeto de críticas. La primera es que el concepto de ácido se limita a especies químicas que contienen hidrógeno y el de base a las especies que contienen iones hidróxido. La segunda crítica es que la teoría solo se refiere a disoluciones acuosas, cuando en realidad se conocen muchas reacciones ácido-base que tienen lugar en ausencia de agua. Aquí podemos ver los ácidos y bases de Arrhenius. Según su disolución en agua, las bases iones OH, NaOH, OH- más Na+. Y en caso de los ácidos son iones H+, HCl, H+, más Ci-. La neutralización sería ácido más base, agua más sal. Ácidos y bases. Puntos más importantes. Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de H+ en una solución acuosa. Una base de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de OH en una solución acuosa. En solución acuosa, los iones H+ reaccionan inmediatamente con las moléculas de agua para formar iones hidrógeno, hidroxio, H3O+. En una reacción ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y una sal. Una base de Arrhenius se define como cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidróxido o H en solución acuosa. Un ejemplo de una base de Arrhenius es el hidróxido de sodio, NaOH, que es altamente soluble. El hidróxido de sodio se disocia en agua de la manera siguiente: NaOH, AC, Na más AC más OH menos AC. En agua, el hidróxido de sodio se disocia completamente para formar iones OH y Na+, resultando en un incremento en la concentración de iones hidróxido. Por lo tanto, NaOH es una base de Arrhenius. Las bases de Arrhenius más comunes incluyen otros hidróxidos del grupo 1 y grupo 2, como el LiO, el LiOH y BaOH2. Buenos días, profesora. Mi nombre es Jonathan Alvarado y hoy les voy a hablar sobre la historia de la teoría de Arrhenius. La etapa siguiente se ha dedicado a la evolución y el desarrollo del concepto del ion, desde su origen hasta el momento actual. Este es el contenido y objeto del presente trabajo. Faraday estableció una terminología sencilla y precisa sobre la electrolisis, que actualmente continúa en vigor. Esto sin duda es debido a la minuciosidad con que Faraday eligió estas palabras y a su deseo patente en su carta a Weber del 25 de abril de 1834.
de no involucrar ninguna teoría acerca de la naturaleza de la materia con su etimología, Gauge, etc. Sin embargo, Faraday tenía una serie de ideas sobre el fenómeno que tiene lugar durante la electrolización, como él mismo dominó, que posiblemente marcaron las vías para los posteriores avances en el conocimiento de la naturaleza de los iones. En este trabajo hemos acercado nuevamente a este periodo de la historia de la ciencia y hemos centrado nuestra atención en la segunda mitad del siglo XIX, donde aparece una figura clave que hizo avanzar considerablemente el conocimiento de los iones, Svein August Arrhenius. Jaffe afirma que Arrhenius, junto a Oswald y Van Hoff, constituyen un triunvirato que él denomina los tres mosqueteros de la teoría de la disociación electrólica. A su vez, forman parte de la pléyade de científicos que en este periodo de tiempo investigan desde distintos ángulos lo que va a constituir la moderna química física. Arrhenius realizó un trabajo experimental sumamente cuidadoso, examinando todas las posibles fuentes de error. A la vez estudió a fondo cuando se había publicado anteriormente que tuviera relación con el tema. Las dos partes de la memoria constituyen la tesis doctoral de Arrhenius. La primera parte, la conductividad de las disoluciones acuosas extremadamente diluidas, realizada en el laboratorio de Eldon, consta de 13 tesis. Describe un método para medir la resistencia de las disoluciones electrólicas, extendiendo a grandes disoluciones. Comparó sus resultados con las de Kohlrausch y Lenz y halló valores para 47 electrolitos. Pero lo más importante de esta memoria no son las medidas experimentales, sino el desarrollo de unas ideas que fueron el germen de una teoría sobre la disociación electrólica, la cual aparece de la forma definitiva en 1887. La segunda parte, teoría química de los electrolitos, consta de 56 tesis y explica los trabajos previos de Williamson y Clausius. Arrhenius la resumió así: en esta parte del trabajo hemos señalado primero la probabilidad de que estos electrolitos puedan asumir dos formas diferentes, una activa y otra inactiva. La parte activa es siempre bajo las mismas condiciones externas, temperatura y dilución, una cierta fracción de la cantidad de electrolitos. La parte activa conduce la electricidad y es en realidad el electrolito. No es así la parte inactiva. En el artículo de 1884, Arrhenius no utiliza la palabra disociación, en contraste con el artículo de 1887, el cual la parte activa del electrolito se identifica con los iones libres, que actúan como entidades separadas en disolución. Define el coeficiente de actividad de un electrolito como la relación entre el número de iones que hay realmente en el electrolito al número de iones que estarían presentes si el electrolito se convirtiera totalmente en electrolíticas simples. Gracias. Ahora paso a mi compañero Oka a hablarles sobre el autor. Descubridor de la teoría de Arrhenius. Svante August Arrhenius fue un científico y profesor sueco galardonado con el Premio Nobel de Química en 1903 por su contribución al desarrollo de la química con sus experimentos en el campo de la disociación electrolítica. La biografía.
Svante Arrhenius nació el 19 de febrero de 1859 en la ciudad de Vic, situada en el condado de Sogn-og-Fjordane. A la edad de 3 años, observando los libros de contabilidad de su padre, se convirtió en un prodigio de la aritmética. A la edad de 7 años, ingresó a la Cathedral School de Uppsala, iniciando en el 5º grado, distinguiéndose en las materias de física y matemáticas. Se graduó en 1876. Como el estudiante más joven y capaz, asistió a la universidad de esa misma ciudad cuando tenía 17 años de edad. Insatisfecho con los estudios de física de esta universidad, se trasladó a la Universidad de Estocolmo. En 1911, durante una visita a los Estados Unidos, fue galardonado con la primera medalla Willard Gibbs y en 1914 recibió la medalla Faraday. Falleció en la ciudad de Estocolmo el 2 de octubre de 1927. ¿Cuáles fueron algunos de sus aportes? En 1884, Arrhenius desarrolló la teoría de la existencia del ion, ya predicho por Michael Faraday en 1830 a través de la electrolisis. Siendo estudiante mientras preparaba el doctorado en la Universidad de Uppsala, investigó las propiedades conductoras de las disoluciones electrolíticas que formuló en su tesis doctoral. Su teoría afirma que en las disoluciones electrolíticas los compuestos químicos disueltos se disocian en iones, manteniendo la hipótesis de que el grado de disociación aumentaba con el grado de dilución de la disolución, que resultó ser cierta solo para los electrolitos débiles. Creyendo que esa teoría era errónea, le aprobaron la tesis con la mínima calificación posible. Esta teoría fue un objeto de muchos ataques, especialmente por Lord Kelvin, viéndose apoyada por Jacobus van Hoff, en cuyo laboratorio había trabajado como becario extranjero, y por Wilhelm Oswald. Su aceptación científica le valió la obtención del Premio Nobel de Química en 1903, en reconocimiento a los extraordinarios servicios prestados al avance de la química a través de su teoría de la disociación electrolítica. Proclamó en 1896 que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar el calentamiento de la Tierra. Aparte de la citada teoría, trabajó en diversos aspectos de la fisioquímica, como las velocidades de reacción, sobre la práctica de la inmunización y sobre astronomía. Así, en el año de 1889, descubrió que la velocidad de las reacciones químicas aumenta con la temperatura, en una relación proporcional a la concentración de moléculas existentes. Gran químico y con grandes aportes, falleció en el año de 1927 a los 68 años. Premios y reconocimientos. Premio Nobel de Química, el Premio Willard Gibbs. En su honor se bautizó la ecuación de Arrhenius formulada por Van Hoff, el cráter lunar Arrhenius y el cráter Arrhenius de Marte, el asteroide 5697. Arrhenius también conmemora su nombre. Inventó el Premio Nobel a la Paz.